Muy buenas pichones, esto es Canary RAM, mi nombre es Aley y hoy os doy la bienvenida a una nueva serie en el canal. En esta serie vamos a analizar los teclados con distribuciones más exóticas del mercado. Esto es Lay-in, Layout. ¡Al lío! Bueno, empezando por el unboxing como siempre, nos encontramos con el teclado en primer plano envuelto en un film transparente. Debajo de este teclado encontramos el manual de usuario, el cual nos va a venir bastante bien para sabernos todas las combinaciones en este teclado. En la parte trasera encontramos un compartimento con un cable USB-C plateado, una caja con un set de key puller y una funda con un set de keycaps alternativos para Mac. Pasando a lo que nos interesa, que es este SK71, disponemos de un teclado con switches ópticos de la marca Gateron, los cuales tienen un sistema sencillo de accionamiento y pudiendo intercambiarlos entre toda la variante de la propia marca. En nuestro caso, tenemos los Gateron Black Optical, los cuales son un pelín más ligeros que la propia variante mecánica. Estos, en mi opinión, los hacen geniales tanto para escritura como para gaming, ya que se situarían entre los Red y los Blacks mecánicos. Estos switches dispersan muy bien la iluminación, en conjunto con nuestro teclado Full White, lo que hace que tengamos un teclado muy bonito estéticamente. Su plate es de aluminio de color blanco, lo que favorece su reflectancia además de combinar con el resto del teclado. La propia caja es de plástico e internamente disponemos de un ashtray que nos permite adaptar batería y sistema Bluetooth. Lo curioso de este teclado y que va en conjunto con su layout es que solo dispone de dos estabilizadores. Esto es porque el resto de teclas que los deberían llevar han sido modificados y cambiados por tamaños inferiores, para hacer de este teclado lo más compacto posible. Por ejemplo, el tabulador ha pasado a ser de una unidad, por lo que la fila 1 y fila 2 van en paralelo, como si de un ortolineal se tratara. También han eliminado las dos teclas que preceden al backspace, y convirtiendo la pleca en una unidad también. El bloque mayúsculas pasa a ser de 1.25 y el Enter pasa a ser de 1.75, a la vez que eliminan el acento junto al Enter. El Shift izquierdo en la fila 4 pasa a ser de 1.75 también, mientras que el Shift derecho pasa a ser de 1.25 y se prescinde de otro acento más. Con todas estas modificaciones en las keys, este teclado se convierte en uno de los teclados completos más compactos del mercado, teniendo el mismo tamaño que un 60%, solo con la adición de una columna más. Ok, pero ¿y qué hacemos con todas las keys que nos han quitado? ¿Cómo las podemos utilizar si no están? Bueno, para eso estamos aquí. Simplemente pasarían las teclas que nos faltan a su compañera inmediata a la izquierda, en formato de función. Por lo que apretando la tecla FN y la tecla con la leyenda azul correspondiente ya estaría. En el caso de las teclas superiores junto al backspace han sido trasladadas al 0 y al punto en el bloc numérico, utilizándolas con la combinación FN igualmente. En cuanto a la iluminación, es como la de todos los SK y GK que ya hemos analizado en este canal. Disponemos de 5 tipos de iluminación fija con la combinación FN más O, y 4 tipos de iluminación reactiva con FN más P. Los modos de iluminación fija se pueden modificar en su ciclo con el Arrow Cluster para su luminancia y rapidez del ciclo, teniendo disponible la posibilidad de pausar estos ciclos con la combinación FN más pleca. Para apagar y encender la iluminación de nuestro teclado basta con utilizar FN más backspace y listo. Como siempre en estos modelos SK, tenemos disponibles 5 layers, el default y 3 capas más combinando FN con W, E y R. El quinto layer ubicado en la combinación FN más Q solo estaría operativo si tenemos el software iniciado, por lo que disponemos de una gran variedad de layouts a implementar dentro de la propia distribución física de nuestro teclado.
Bueno, después de algo más de 2 semanas testeando a fondo este teclado, os puedo decir que es bastante cómodo y que uno se puede adaptar bastante bien a este formato. Eso sí, vamos a seguir teniendo el mismo problema con respecto a algunos acentos y simbología, ya que tener que utilizar combinaciones tan complicadas para estos acentos y simbología nos va a perjudicar en nuestra fluidez con el teclado. Otro punto ligeramente negativo es que los stabs tienen bastante wobble en la plate. Esto lo podemos solucionar muy fácilmente y si habéis visto el vídeo anterior lo podréis hacer en casa en cualquier momento. Lo que es un punto negativo lo podemos convertir en algo positivo, ya que este teclado solo dispone de 2 estabilizadores, por lo que solamente tendremos que modificar estos 2. En cuanto al teclado en sí, lo veo muy enfocado para gaming y para personas que editan, debido a la distribución y a la adición del bloque numérico. La combinación entre Gateron Optical y las 2 filas superiores en paralelo hace que sea el teclado ideal para gaming, ya que es bastante cómodo poder utilizar la fila numérica tanto para cambiar entre armas en shooter como para habilidades en MOBAs. Por otro lado, el que sea un teclado tan compacto y aún así disponga de bloque numérico, lo veo muy enfocado para los OG de Counter-Strike Global Offensive, ya que los que vengan de atrás en esta propia saga están muy acostumbrados a utilizar el bloque numérico para comprar entre rondas. Este teclado lo podremos conseguir por unos 70 euros en el mercado y está bastante genial por ese rango, teniendo en cuenta que es algo bastante único en respecto a su distribución. Como siempre, os dejo todos los enlaces en la descripción y nos vemos en el próximo capítulo de esta serie. Nos vemos, pibes.